Este programa llega a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de la señal de Mira TV, Canal 9 de Inter. Hoy, martes 26 de septiembre del año 2023, última semana de este mes de septiembre, ya la próxima estaremos entonces en el último trimestre del año. Como cada mañana en nuestras redes sociales, mi cuenta de X, @JairCuba, la del programa Frente a Frente Nueva. Y desde ya tengo activa la mensajería de texto, el 232-3228, 0424-232-3228. Por allí sus mensajes de texto y sus mensajes de WhatsApp. Y esta noche a las 8 en reposición usted puede ver de nuevo Frente a Frente, también haciéndoles la más cordial invitación para que se suscriban a nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV. Pues bien, mis amigos, ayer estuvimos conversando con el internacionalista, el joven internacionalista Frank Gil, sobre este tema de la Guayana Esequiba y el tema también que tiene que ver con el referéndum consultivo que ha solicitado el gobierno nacional a través de la Asamblea Nacional para que se realice próximamente, aún sin fecha y aún sin pregunta elaborada. Más allá de eso, yo quisiera darle la mayor difusión posible a este tema de ese territorio que está en reclamación, porque lamentablemente crecimos durante mucho tiempo como advirtiendo que eso es una caja negra donde nadie sabía explicar absolutamente nada. Solamente nos recordamos de un mapa que tenía unas rayitas allí y decía zona en reclamación. Yo me recuerdo muy claro que yo en tercer año de bachillerato le pregunté al profesor de historia y me dijo, pregúntele al profesor de geografía. Le pregunté al profesor de geografía y me dijo que eso era materia para hablar durante 2 y 3 días. Es decir, siempre eso pareció como una caja negra y en eso fallamos indudablemente, y lo digo en plural, porque no hay un apego específico a esa zona que está en disputa con Guyana y que ahora ha llegado a un clima de tensión en virtud de las últimas expresiones del presidente de Guyana en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hoy voy a conversar con el doctor Orlando Santoro, nuestro compañero de Mira TV, tiene un programa muy visto aquí en la televisora llamado Alternativas, pero Orlando se ha especializado en este tema del Esequibo. Y la intención del programa del día de hoy, más allá de conocer su opinión con relación al tema del referéndum consultivo, que no es su materia específica, porque Orlando se mantiene siempre expectante, pero al margen de la política, quisiera que refrescáramos conocimiento en cuanto a qué está en riesgo para Venezuela. Pero antes de ello, mis amigos, indudablemente que el tema del día de ayer es político electoral. En el día de ayer, como yo les había dicho, se reunió el presidente de la Comisión Nacional de Primarias, el señor José Ignacio Casal, con el Jesús Casal, sí, perdón. Se reunió con el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso. Ambas directivas se reunieron en el día de ayer. Informaciones que tenemos acerca de esa reunión, que no son informaciones privadas,
han sido públicas. Quizás algunas cosas no se expusieron de la mejor manera. Uno, de acuerdo a la solicitud del doctor Casal, los inhabilitados, si se acepta, ojo, si se acepta, y entiéndase bien el término, de asistencia técnica, los 13 candidatos inscritos participarían en este proceso de primaria. Y eso quedó establecido en el día de ayer. Lo segundo, que es de lo más relevante que podemos destacar, es que también se solicitó la participación de los venezolanos en el exterior para este proceso de primaria y también se convino. De manera que yo podría decir que el doctor Casal en el día de ayer tuvo un avance significativo por encima de cualquier consideración que se haga, cualquier matriz de opinión que se haga. Yo vuelvo a insistir, como hemos estado insistiendo durante muchos años, incluso en la época que compartía conmigo aquí nuestro recordado colega José Martínez Natera, que aquí no hay otra vía que el voto. No hay otra vía. Infortunadamente, dirigentes políticos tomaron esto como una estrategia, pero más allá de la estrategia, en un momento convenido, se ha seguido insistiendo, hay una matriz de opinión insistiendo con este tema de la abstención. Nunca las condiciones van a ser favorables, nunca las condiciones van a ser favorables, y tenemos que decirlo de la manera más cruda. Con relación a la fecha de este evento, bueno, la Comisión de Primaria sigue insistiendo en la fecha del 22 de octubre. Hoy, casualmente, se van a reunir la Comisión Técnica de la Comisión, valga la redundancia, Nacional de Primaria y la Comisión Técnica del CNE para ver precisamente los detalles técnicos. Entonces, ¿qué es lo que quiero dejar como un punto de reflexión? Que no se puede tomar partida, no se puede aventurar a intentar hacer una matriz de opinión con algo que no está absolutamente definido en este momento. No se puede tomar partido. Por otro lado, mis amigos, antes de darle la bienvenida al doctor Santoro, tengo algunas imágenes que me tomé el tiempo ayer de grabar, subiendo la ruta del Buen Consejo. Esa es la entrada del colegio El Buen Consejo. Esa es la entrada, esa es la salida precisamente del colegio El Buen Consejo. Al frente, si ustedes ven allí donde está esa persona caminando, ahí hay un enorme hueco que está abierto y tiene un desagüe. Miren en la condición en la que se encuentra ese hueco ahí. Entendemos claramente que eso es un problema, y eso es un pequeño video de Hidrocapital. Pero también agradecemos encarecidamente. Fíjense, yo grabé ese video para que ustedes vean, esa es la salida del Buen Consejo, para que ustedes vean que sumado al problema de la bomba de la gasolina, ahora también, a partir de la semana que viene, cuando empiecen las clases, que ahí hay un tráfico importante de vehículos, bueno, imagínense ustedes la congestión que va a haber, el congestionamiento que va a haber allí. Entonces son imágenes, y abajo, llegando ya a la iglesia, entonces nos encontramos con este escape de agua que está hoy igualito que el día de ayer. Hoy igualito, fíjense lo estrecho que es la vía y fíjense en las condiciones en las que se encuentra. Yo quisiera de verdad hacer un llamado, insisto, esto no es competencia de la alcaldía del municipio de Los Alias, pero quisiera hacer un llamado al poder municipal para que de cualquier manera haga un mecanismo de presión, porque esta situación se va a presentar el próximo lunes. El Colegio del Buen Consejo, ahí está la foto, tiene un flujo importante de vehículos a esa hora de la mañana. Pues bien, mis amigos, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Orlando Santoro, bienvenida doble, porque se tomó unas merecidas vacaciones, estaba disfrutando
y bueno, se reincorpora no solamente a su ejercicio laboral, como dicen en Estados Unidos, su práctica legal, sino que también se incorpora al canal con su excelente programa. Buenos días, Orlando, ¿cómo estás? Buenos días, bien, Balear. Qué bueno que estás por aquí. Gracias por la invitación, como siempre, Jairo, gracias a tu flamante público televisivo, en el primer programa de opinión de los Altos Mirandinos. Te reconozco y te felicito por eso, Jairo, bueno, siempre con la formalidad que te caracteriza. Bueno, muchas gracias, Orlando. Hacemos el trabajo que nos ha encomendado. Además que esta profesión uno la vive, la siente, es muy difícil, como el caso tuyo con el derecho. Sí. Es muy difícil que uno no la viva, no la transite con pasión, los que nos sentimos periodistas de la tinta y el papel, que es la, sí. Y igual los abogados, de verdad que lo hacen como lo haces tú, con pasión. Orlando, bueno, estamos en esta circunstancia de nuevo. A mí me llamó poderosamente la atención en una oportunidad que hicimos un programa aquí, creo que hace un año, sí. Me llamó poderosamente la atención, no el conocimiento que tienes sobre el tema del Esequibo, sino la pasión, el interés con cómo lo desarrollaste, ¿no? Y por eso me tomé la libertad y el abuso, porque sé que tienes una agenda muy complicada, de que nos acompañaras el día de hoy, porque además de eso tú eres profesor universitario, eres uno de los abogados más apreciados y más reconocidos de los Altos Mirandinos, yo diría del país. Tu práctica, hombre honrado, un hombre honesto, y yo quisiera que con ese mismo antecedente nos comentaras acerca de cómo estás viendo la situación del Esequibo. Pero hagamos algo, vamos a hacer un breve corte y al regreso entonces tendremos todo el tiempo para desarrollar el programa. Claro que sí. Mis amigos, una breve pausa y ya estamos de nuevo juntos en su programa Frente a Frente. De regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana. Por cierto que el día de ayer pusimos al aire una pregunta y muchísimos mensajes, incluso hasta anoche estuve recibiendo mensajes. Bueno, yo quiero hacer una consulta. Si ustedes quieren que cada día pongamos una pregunta y así nos permitimos participar sobre los temas del día y además de eso sus mensajes normales con relación a los problemas de la comunidad. Bien, Orlando Santoro, el doctor Orlando Santoro con nosotros en la mañana de hoy. Bueno, de nuevo el tema del Esequibo vuelve a ser noticia y cada vez que es noticia entonces nos agarra este tema, Orlando, a la defensiva. Sí, sí, correcto. Bueno, la más defensiva que tenemos es que, por una parte, afortunadamente, en abril de este año, en la audiencia donde sí se admitió que esta disputa se llevara ante la jurisdicción internacional, ante lo que llaman el Tribunal Mundial, la Corte Internacional de Justicia, dieron un año para desarrollarse. Como al principio, el 7 de abril del 2024, tenemos esa gran audiencia. Pero el tiempo va corriendo. Y ellos tienen ellos cuando me refiero a ellos, es la República Cooperativa de Guyana, tiene sus argumentaciones, históricamente hablando, y Venezuela ha tenido sus argumentaciones históricamente hablando. Yo divido siempre este tema, Jairo, en varios momentos. Este es como un quinto momento donde ya se disputa más allá de la vigencia, porque sí consideramos que el Tratado de Ginebra de 1966 está completamente vigente. Y ya pasó un momento donde ya de autocomponerse desde un punto de vista de un tratado, en mayúscula, entre comillas, la palabra tratado, donde el artículo 5 de dicho tratado de 1966 establece que las partes llevarán a esta disputa para satisfacerse de manera práctica y funcional, llegar a un acuerdo en conjunto que desafortunadamente en tantos años, ya cumplimos 213 años desde aquel laudo de 1899 de donde nació esto. Y parece mentira que después de haber pasado tantos momentos, Jairo, resulta que en la audiencia del 7 de abril del 2024 justamente se va a tratar sobre la validez o no de una decisión tomada en un laudo arbitral en París. Ahí está, mira, ahí está un acuerdo para resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido
Gran Bretaña. Sí, eso fue en Suiza, 1966. Venezuela, después de tanta lucha, logra que se abra un tratado. Okay. Y entonces se lleva en Ginebra. Ese año, en el 66, en Ginebra se llevaron importantes tratados. Uno de esos es donde participa Venezuela. Dos integrantes de Venezuela, estaba el ministro de Relaciones Exteriores en el momento, al final lo dice, Ignacio Luis Arcaya. Ajá. Ignacio Iribarren Borges, perdón. Sí, Arcaya. Muy bien, lo hizo muy bien. Y estuvo la Gran Bretaña, con quien pues tenía la disputa, y tuvo como invitado muy especial la Guyana, que en ese momento precisamente era una colonia de Gran Bretaña, pero justo en 85, 90 días después del tratado, le dieron la independencia y se convirtió en la República Cooperativa de Guyana. El tema está que ese acuerdo se basa en el artículo 33, ¿verdad?, de la Carta de las Naciones Unidas, que lo tenemos en pantalla, donde dice las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, tratarán de buscar la solución ante todo mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso de organismos regionales. Es decir, eso es lo que nos dijo ese tratado, llevarlo de una manera amistosa, no judicial, y el Consejo de Seguridad, en lo que sea necesario, intentar que las partes arreglen con controversia de dichos medios. Entonces, y el mismo artículo 33 pues dice que en última instancia es que sería a la parte jurisdiccional. Venezuela siempre buscó esa mediación, pero no se logró. Ese tratado... Mira, ya están unos lords ingleses. Esos fueron los jueces arbitrales del laudo de 1899 en París. El que está en el medio es el juez Martins, que fue el que la historia, y Venezuela lo va a argumentar, dice que él fue manipulado por ese gran imperio en el momento que era la Gran Bretaña. La Gran Bretaña. Sí, esto fue ya el tratado... Ya más reciente, ¿no? Sí, este fue el tratado de 1966. 66. Bueno, la foto anterior es el laudo. ¿Qué sucede? Hay que buscar siempre, para explicar este tema, aquí hice que ir a la historia, ¿no? Aquí hice la historia, bueno. Resulta que Venezuela era la parte de la Capitanía General de España, y se demostraron los limítrofes donde España colonizó en 1777. Ahí se determinó la Capitanía General y las limitaciones de todo lo que era los países hispanos. Y resulta que cuando ya Venezuela se separa de la Gran Colombia, que nace una república en ese momento, en 1830, pues se supone que se basó en el criterio y principio universal del iutis possidetis iuri. ¿Qué significa el iutis possidetis iuri? Bueno, que nosotros el territorio de la república, en esa primera república, nacida en 1830, pues era la que estableció en 1777 la Capitanía General. Y desde el Esequibo hacia el oeste formaba parte de ese territorio hispano para esa oportunidad. Lo que pasa es que en ese territorio hubo varias negociaciones, porque España se los vende a los Países Bajos, a Holanda, y España se los cede a los Países Bajos. Ahí está eso fue posterior, y los Países Bajos se lo vende, esa Guyana Esequiba, ese territorio de 160.000 kilómetros, se lo vende a la Gran Bretaña. Pero independientemente de los negocios que sucedieron después, la Capitanía General de 1777 es la que es respetada y se supone que es un acuerdo internacional. ¿Cuánto es, perdón un momentito, Orlando, sí, cuánto es el territorio en disputa en este momento? Bueno, son 159.542 kilómetros cuadrados. Okay. Pero hay un tema ahí importante, de hecho tengo una imagen por ahí. En realidad no nos corresponde esos casi 160.000 kilómetros cuadrados. Tú ves esa parte que está marcado como en verde. Resulta ser, esa parte que está marcado como en verde, que forma parte de ese territorio, ¿verdad?, corresponde a Brasil, porque en 1925 se hizo un tratado limítrofe entre Venezuela y Brasil, y llegaron al siguiente acuerdo que en realidad nació en 1855. Llegaron al acuerdo de que Venezuela se quedaba con los límites de la cuenca del río Orinoco y Brasil se quedaba con los límites de la cuenca del río Amazonas. Y esa parte que está ahí, eso está demarcado por un río que forma parte de la cuenca del río Amazonas.
Entonces en 1988 Venezuela y Brasil firman un acuerdo donde dice que si Venezuela rescata ese cuerpo de la zona en disputa, en la zona de reclamación de casi 160.000 kilómetros, sabe que ese pedazo marcado ahí en verde forma parte de Brasil. Esto es un tema que casi no se toca, pero bueno, Venezuela y Brasil no tienen problema. Además que ahora también en la Guyana Cooperativa, República Cooperativa de Guyana tiene problemas con Suribán en su lindero sur, pero se olvidó de ese problema sur, y a ellos no le interesa, después que descubrieron que, además de que la historia ha repuntado de que esa invasión que ha hecho Gran Bretaña a través del historiador Robert Schumberg, que en realidad más que un historiador era un explorador, que nunca había estado en el continente americano en la época, entonces hizo 3 trazados limítrofes, pero los trazados limítrofes eran manipulados por la Gran Bretaña, que era un inmenso poderío, ellos demostraban su guerra. Él hizo los trazados y se aventajaba sobre el oeste del río Esequibo hacia Venezuela, porque empezaron a descubrir el oro y el diamante, y a medida que empezaron a descubrir el diamante, pues obviamente habían dos sumos intereses de Gran Bretaña en esa oportunidad. Algunos historiadores no involucran a Estados Unidos, otros historiadores sí la involucran. Era, por una parte, ellos querían la desembocadura del río Orinoco, porque obviamente económicamente era importante, transportaban ahí y salían al Atlántico, al Caribe, y el Caribe al Atlántico. Y por otra parte la minería, era un doble interés que tenía Gran Bretaña, y iba avanzándose. Pero cuando se paró todo este avance, y gracias a un gran personaje venezolano, un gran prócer, que yo veo que la historia lo toma muy poco en cuenta, que es Sifonte, el comandante Sifonte. Hay un municipio Sifonte justamente ahí en el río Cuyuní, que da risa, porque tú sabes que el Esequibo, pues el río Cuyuní es la limitante entre el Estado de Bolívar y la zona en reclamación. Entonces hay un comando de la Guardia Nacional de este lado del río, y hay un comando de la Guyana Cooperativa y el Frente, y todos son amigos, de verdad que conviven, y hay organizaciones no como pasa siempre en la frontera, sí, que pasan allá y conviven, y hay venezolanos en el lado de allá se venden productos venezolanos y aceptan bolívares, y en el lado de acá aceptan los dólares británicos. Pero esa parte hay que tomarla en cuenta, porque esa parte de la historia es donde puede renacer. Ahora, ¿qué hizo el comandante Sifonte? Los ingleses, justamente en ese punto que te estoy comentando, está la isla de Hernán-Coco, los ingleses pasaron el río y pusieron una bandera británica en el lado del Estado de Bolívar, porque una de las últimas, un cuarto trazado de Robert Schumberg llegaba inclusive hasta Ciudad Bolívar. Imagínate lo que se quería tomar de este lado por la desembocadura del río Orinoco. Pero resulta que el comandante Sifonte con su cuerpo de ejército pues pararon y apresaron a estos funcionarios del ejército de la Gran Bretaña, y los apresaron. Fíjate lo que pudo contra este gran poderío. Obviamente internacionalmente se formó una especie de escándalo. Gran Bretaña quería la cabeza. Este comandante Sifonte, prócer, evidentemente es un prócer, solamente tenemos un municipio con su nombre, pero no lo resaltamos. Creo que hay otro por ahí en el estado de Anzoátegui, municipio Sifonte, creo que hay otro, voy a averiguar. Hay que verlo, bueno. Pero bueno, Venezuela tuvo que inclusive hasta pedir dispensas a ese poderío que era Gran Bretaña. Pero agarra a Estados Unidos y aprovecha esta circunstancia, porque Estados Unidos veía que Gran Bretaña estaba, el Reino Unido estaba tomando muchas posesiones territoriales. Así es. Y Estados Unidos había hecho una doctrina para ellos muy importante, que es la doctrina o la teoría Monroe, que decía América es de los americanos. Y en virtud de esa teoría le dice al imperio británico, le dice, bueno, mira, vamos a aplicar esta teoría, ya no estés invadiendo territorio americano, y vamos a sentarnos todos. En 1895 se sientan en lo que llaman el Acuerdo de Washington, y dice, bueno, vamos a llevar esta disputa, y le pide a Gran Bretaña y le pide a Venezuela llevar esta disputa desde el punto de vista de un laudo arbitral, y se designó que ese laudo arbitral sería en 1899 en París. Pero lo que pidió Gran Bretaña es que Venezuela no estuviese representada por sí misma, sino que estuviese representada por Estados Unidos. Ese es un gran punto del cual se convirtió en nulo e írrito ese acuerdo de 1899, porque Gran Bretaña estuvo representada por 2 juristas,
Venezuela estuvo representada también por 2 juristas y el juez que era el profesor Martin, el profesor ruso. Pero resulta ser que Gran Bretaña utilizó su poderío de ese momento y manipula e induce a subjetividad, poca objetividad e imparcialidad, injusticia, violación de en esa época del debido proceso, y se compra, y hay notas de Venezuela que lo tienen así, se compra a este juez ruso Martin y le da inclusive no solamente títulos nobiliarios, sino le da profesorado en universidades de Gran Bretaña, y él decide desafortunadamente ese laudo a favor de la Gran Bretaña y le quita, le arrebata, despoja, que es la palabra que han utilizado desde entonces, casi 160.000 kilómetros cuadrados. En esa oportunidad ya era importante por el oro, por el diamante, por los materiales preciosos en esa oportunidad. Venezuela se quedó inconforme, empezó a protestar desde el día siguiente, una serie de elementos de contraargumentación que empezaron a considerarlo nulo, pero el jurista más joven que representó a Venezuela, desde su segundo apellido Marshall, él hizo unas notas que se llamaban Intimidad del laudo en 1899 en París, y dijo que fueran públicas una vez que él muriera. Él muere a los 47 años desde ese día. Joven. Joven, a los 47 años después, después de ese momento. Sin embargo, era joven. En esa oportunidad era joven, creo que tenía apenas 25 años. Una especie de asistente del jurista principal que había sido en esa época vicepresidente de Estados Unidos, y relata cómo el laudo de París fue viciado, manipulado, y dice en sus notas que era nulo e irrito, palabra tomada por Venezuela. Bien, mis amigos, tengo que hacer una pausa. Estamos conversando en la mañana de hoy con el doctor Orlando Santoro. Al regreso de esta pausa, recuerden que tengo activo la mensajería de texto, ya vamos con los mensajes. Al regreso de esta pausa, Orlando, yo quisiera que comentaras o conocer tu apreciación con respecto a cómo cambian las cosas, ¿no? En aquel momento, aparentemente, Estados Unidos era un aliado de Venezuela por argumentos que tú has explicado muy bien, por intereses que tú has aplicado muy bien, y hoy pareciera que no está del lado de Venezuela, porque por intereses y porque ExxonMobil tiene intereses en esa zona en reclamación. Y también agregar de una vez que si estamos pendientes de una audiencia en el próximo 2024, de cualquier manera es altisonante que la República Cooperativa de Guyana pretenda hacer exploraciones allí. Mis amigos, una breve pausa y ya estamos de nuevo juntos en su programa Frente a Frente. Ya de vuelta, queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Intervoy, con un mensaje de texto. Buenos días, licenciado. Para hacer una denuncia en la calle El Trigo de Carrizal, vía José Manuel Álvarez, Hidrocapital reparó un tubo y dejó el hueco, como cosa rara en ellos. Ahora bien, ni ese organismo ni la alcaldía hacen nada por taparlos, y cada vez la vialidad se va reduciendo. Dios permita que no vaya a haber un choque de vehículos por la reducción que hay, al igual que las personas que tenemos que utilizar vía pies por la inoperancia que es muy grande. Muchas gracias. Este mensaje lo envía la señora Thais Mejías y nos pone su número de cédula. Exactamente lo mismo es lo que está ocurriendo en esa zona de San Antonio de los Santos. Exactamente lo mismo, una competencia de Hidrocapital. De Campo también tuvieron que cerrar una parte afectando varias viviendas por un hueco de Hidrocapital. Eso es increíble. Eso ya sí es competencia de la alcaldía dentro de las urbanizaciones. Sí, ahora, y si no es competencia, tienen que hacer lo posible por atender y por presionar. Buenos días. Continúa la línea de autobuses San Antonio Los Teques sin cumplir con la Gaceta Oficial que regula el transporte urbano. Están cobrando desde la Casona a la Redoma de la Matica 14 bolívares. Leí que el alcalde del municipio de Huaycaipuro también
advirtió que va a sancionar a los transportistas que no respeten la tarifa para el adulto mayor. Este mensaje lo envía la doctora Irma Gómez Párraga. Está súper interesante el tema y el tratado con sencillez, claridad y entusiasmo que encanta y motiva a más investigación. Saludo a mis dos dilectos amigos, se les quiere, están en un lugar muy importante en mis afectos. Irma Gómez Párraga. Irma, gracias. A la recíproca, doctora. Bueno, siguen llegando mensajes de texto por aquí. Sí estoy de acuerdo con la participación solo técnica del CNE en las primarias. Ese mismo CNE organizará las presidenciales, solo que hay que votar en masa para que no puedan hacer trampa y la soberanía no se consulta, se ejerce con el apoyo de las Fuerzas Armadas Nacionales. Ese tema lo vamos a tocar ahorita, sí. Orlando. Ahora te dejé al aire un combo, ¿no? Así es. Un combo, porque ¿cómo es posible? Fíjate, Estados Unidos cambió su manera de visualizar el tema del Esequibo. Por interés. Interés. Claro. Y ahora tiene interés allí. Ya el Gran Bretaña no es el imperio, ya el imperio está en América, ¿no? De la doctrina Monroe, América para los americanos. Sí. Pero, Orlando, yo veo la situación compleja, ayer lo decía también Frank Hill, la veo muy compleja, pero también creo que se están violando algunas cosas, porque si estamos en espera de un acuerdo, ¿cómo es posible que una zona en reclamación tú estés hipotecándola claro. y ya comprometiéndola? No, claro, hay varios temas legales ahí que Venezuela, me imagino, lo va a argumentar. Y sé que es así, porque he hablado con el embajador Julio César Pineda, que ha ido para allá, y hay temas de esto de lo que se pueda decir que van a argumentar, él va a acompañarlos. Fíjate que, retomando el tema del libro que dejó uno de los jueces, de los defensores de Venezuela sobre los vicios, Venezuela logra que Gran Bretaña firme un tratado, que es el Tratado de Ginebra, que antes lo leímos, y que se buscaba soluciones prácticas satisfactorias. Y sabe que sería ideal que ambos países establecieran el dominio sobre de esa región, establecieran la administración de los recursos, y que tanto los venezolanos pueden ingresar al territorio. Es una salida. ¿Hay antecedentes de eso? No, si hay antecedentes, hay varios antecedentes de eso. Bueno, por ejemplo, en 1966 también se firmó el Tratado de Canadá, Alaska y Estados Unidos, y por ejemplo, ya los americanos entran y los canadienses entran en Alaska sin mayor formalidad y administran entre todos, en una especie de administración conjunta. Por ejemplo, creo que hay otros por ahí. Venezuela lo ha pedido, ayer lo pidió el presidente Maduro justamente. Claro, que en este tratado de 1966 se dijo, bueno, si en 4 años no llega a un acuerdo, se va a formar una comisión mixta, para esta comisión mixta establezca los argumentos. La gente ayer, la prensa latinoamericana y la prensa nacional establecen estas acciones del gobierno de esta semana como políticas, pero tú te pones a analizar y cuando se firmó... Casualmente el tuit del presidente. Sí, el presidente Ifán Ali hizo un llamado que le dijo el presidente Maduro al presidente Ali: basta ya de mentiras, de intentar ocultar verdad histórica que pesa sobre la controversia del territorio Esequibo, cuya única vía de resolución, usted bien lo sabe, es el Acuerdo de Ginebra del 66. Basta de responsabilidad, etc. Pero fíjate que es que debe hacerlo. Las acciones, cada acción que se tome es importante, no podemos cruzarnos de brazos. Raúl Leoni en el 1966 también politizó el tema. Pasa que hay que recordarse. Cuando en 1970... ¿En qué sentido lo politizó, Orlando? Bueno, utilizaron, cada quien, es decir, son logros importantes dentro de la historia en lograr que Gran Bretaña se siente, a pesar de ver Venezuela perdido un laudo en 1899, 60 años después, sentarse y firmar un tratado donde acepta estudiar las argumentaciones, es algo muy importante. Pero obviamente se dijo, bueno, gracias a este gobierno, gracias. Estas situaciones que son normalmente políticas. En 1970, cuando el presidente Caldera logra diferir por 12 años, una suspensión por 12 años en el acuerdo de Puerto España, de este tema, donde el acuerdo que tienen ambos países es que ninguno de los dos va a colonizar
Ninguno de los dos va a explotar la riqueza que están ahí. Venezuela lo respetó, pero resulta ser, ahí fue un error, también Caldera lo politizó, el presidente Caldera lo politizó, por ahí también hubo grandes errores, porque Venezuela se aceptó la elegancia de suspender el tema 12 años, pero mientras Venezuela suspendió el tema 12 años, los esequibanos, la República Cooperativa de Guyana, sí administró, sí hizo inclusive aeropuertos, sí hizo siembras de arroz, sí utilizó taló, ¿Se puede decir que violó el acuerdo? Sí, ya venía violando el acuerdo, pero Venezuela hizo caso omiso. Yo en estos días me di cuenta que a quien tú le preguntas en Venezuela, y tú le preguntas, ¿el Esequibo es venezolano? Por supuesto que sí, y te da estas argumentaciones que te estoy diciendo, el cual aceptamos, y de verdad es justo que el Esequibo sea venezolano, desde un punto de vista del Lutis Posiete Yuri. Pero Abraham Berecaría, que es un explorador importante, que dice que él exploró esa zona, y habiendo explorado esa zona con unos campamentos, inclusive escondidos, que pasó ahí, y quedó varios, creo que un mes en todo, y recorrió todo, se dio cuenta que habían 32 aeropuertos, que habían siembra de maíz, que era una situación independiente, que había escolaridad, que había el idioma, la cultura y la administración de la Guyana. Advirtió a los presidentes que había que hacer un parado ahí, y los presidentes hicieron caso omiso. Ahí vienen grandes errores trazados en la época donde se le permitió esa administración, que es un punto que nosotros no tenemos a favor. Es decir, Venezuela argumenta el Lutis Posiete Yuri según las limitaciones de la Capitanía General de 1777, pero así como hay un principio de Lutis Posiete Yuri, hay un principio de Lutis Posiete Facto. Es decir, ok, tú dices que tú tienes dominio territorial, que tú eres dueño de este terreno, pero si tú eres dueño de este terreno, como está ocupado por esequibanos que se sienten guyaneses, que no hablan español, sino, ¿sabe que Guyana es el único país suramericano cuyo idioma oficial es el inglés? Ellos hablan en inglés, donde hay banderas, inclusive del lado del Cuyuní, de este lado está la bandera del Comando de la Guardia Nacional Venezolana, y a escasos metros está la bandera guyanesa, están de frente a frente los comandos, y ellos pasan para acá y esto pasa para allá. Pero, ¿por qué lo permitieron? Entonces, una vez que hubo tanta administración... Ya hay una frontera. Hay una frontera establecida, por eso es que Venezuela no goza de esa simpatía y apoyo mundialmente con respecto a esa zona por el Lutis Posiete Facto. Tú ves entrevistas más allá de los venezolanos y ellos como que tú entiendes, interpretan de la hermenéutica de la entrevista periodística, que todos se suman como que a favor de Guyana. Y tú lo buscas en la inteligencia artificial o en Wikipedia, es como que se suma para allá. Esos son uno de los puntos importantes que tenemos en contra de esa administración. Pero eso el país se ha descuidado totalmente. Claro. Todos los gobiernos... Todos, sí. Por eso es que hay que hacer acciones. Que se dicen que el llamado referendo consultivo tiene algo político para disfrazar la primaria, tiene algo político para aventajarse. Puede ser que sí, todos los presidentes se han aventajado de la parte política con el tratado. Que el Esequibo es un tema que lleva a cada venezolano en su corazón y tenemos que pelearlo. Es un tema que no tiene que tener color político, no es filosofía. El tema de esto, ya que tú mismo estás tocando el tema del referéndum, es la pregunta. Porque la pregunta no se ha definido. Solamente en la Asamblea Nacional de esta semana, lo que se dijo es, bueno, vamos a un referéndum consultivo con una noción de urgencia, y se aprobó por unanimidad. Entonces, pero tú sabes por qué por unanimidad. Porque ya en el acuerdo de México, en la mesa de México, como lo decía Martín Matera, la mesita de México, ya Venezuela estableció un punto donde se sumaban ambos a pelear el Esequibo. Por eso que en la Asamblea Nacional tiene que levantar la mano aquellos diputados que se sienten representados por la mesa de México. En este caso fue la de México. Hay algunos diputados que no habrán levantado la mano. Por eso ellos hablan de unanimidad, yo creo que no fue así. Pero... Lo que pasa es que esa representación de la Asamblea Nacional tampoco es la representación completa de la oposición, es de un factor de la oposición, sí. El factor minoritario opositor. Claro. Es allí el detalle. Ahora, cuando yo te hablaba del tema de la pregunta, claro, porque esto perfectamente con la habilidad con la que el gobierno maneja las cosas, puede ser una especie de plebiscito aprobatorio también para la figura gubernamental. Es ahí el detalle, ¿no? Sí, claro. Es ahí el detalle, porque... Y conociendo al presidente de la Asamblea, él le va a afinar eso y le va a conseguir... Por supuesto, es ahí el detalle, por eso...
Sí. Una consulta de este tipo tiene que ser asumida con absoluta seriedad. Ahora, que le consulten a los venezolanos. Si se siente venezolano, me parece absurdo. Que le consulten a los venezolanos si considera que el referendo, el Esequibo es nuestro, me parece que es obvio. Entonces, ¿cómo desde tu óptica jurídica? Creo que la pregunta que ellos están más o menos asomando va a ser: ¿usted acepta que el gobierno fortalezca las medidas para defender la soberanía sobre el Esequibo? Y todo venezolano dice: sí, claro que acepto, porque es natural, pues. Es decir, usted quiere a su madre, entonces va a poner que no, o sea, es algo muy arraigado el patriotismo. Sí, pero claro, pero te pueden agregar a esa pregunta, usted quiere a su madre y quiere a Maduro, también te lo pueden agregar por configurar algo, ¿no? Es allí el detalle, es allí, porque es que a mí me cuesta siempre creer que el gobierno lanza esta propuesta con mucha habilidad. Desde luego eso también exacerba el sentimiento patriótico venezolano. Pero detrás de eso hay algo muy importante que se nos está olvidando. Detrás de la cortina política hay algo muy importante. Tú sabías que en la semana pasada estuvo en la Asamblea de la ONU. Y en la Asamblea de la ONU el presidente Ali ahí dijo, es donde Ali dijo, mira, yo voy a llamar a licitaciones de empresas petroleras americanas para y no puede llamarlo porque la suerte de las limitantes de la zona marítima continental sigue la suerte de las limitantes territoriales. Si nosotros no hemos terminado la disputa territorial, mucho menos podemos determinar la parte de la limítrofe marítima. Entonces esa parte marítima ni por Venezuela ni por Guyana. Entonces se colocaron casi al frente del delta del Orinoco, para que sepas, y pusieron embarcaciones casi al frente del delta del Orinoco apoyado por Estados Unidos. Eso es grave lo que está sucediendo. Claro, y tiene mucho que ver la política también y la posición de Venezuela. Claro. Tengo que hacer de nuevo la pausa, mis amigos, una breve pausa y continuaremos con esta conversación con el doctor Orlando Santoro. Ya volvemos. Ya con ustedes, queridos amigos, en su programa Frente a Frente, siguen llegando mensajes. Buenos días a estos dos amigos que llevan un programa muy interesante. Yo creo, en primer lugar, que hay que tener presencia militar en la zona e ir poblando la zona, lo dice Elvis Ugas. Felicitaciones y noble reconocimiento a los abnegados efectivos de Poli, Guayca y Puro. Dios los proteja siempre en tan difícil, noble y no siempre bien reconocida labor. Saludos a mi compadre doctor Orlando Santoro. Este mensaje se lo envía el doctor Isidoro Gallo Rincón. Saludos, Gallo Rincón, un abrazo para ti. Sí, seguimos con la mensajería. Buen día, disculpe mi ignorancia. ¿No hay una ley de amnistía internacional donde priven los derechos de los pueblos originarios para usarla en favor de Venezuela por el derecho hereditario del territorio caribe como descendiente de los pueblos originarios? Algo que como lo ocurrido con los comanches u otras etnias. Sí lo hay con el Araguá. Estados Unidos. El Araguá es la parte indígena histórica y ese es otro punto que va a utilizar Venezuela, ciertamente. Porque lo que es bueno para el Pavo es bueno para la Pava. Son territorios indígenas que fueron verdaderamente dueños y somos los descendientes de sangre caribe. Tiene toda la razón esa persona. La defensa del Esequibo es un sentir venezolano sin tolda política. Fíjate, el gran problema allí, ¿tú crees, Orlando Santoro, que si allí no hubiese petróleo, esta disputa tuviera ese nivel tan elevado? Claro. Lo que pasa es que... Porque las reservas allí dicen que son verdaderamente... Mira, se habla de que hay aproximadamente 11.500 millones de barriles en reserva de un buen petróleo en esa parte marítima, ¿verdad? Y ya está siendo explotada por Guyana. Que por cierto, Guyana tiene una contratación con las empresas americanas, ExxonMobil, por cierto. Ayer analizando un tema, uno va descubriendo cosas. La ExxonMobil pertenece a una megacorporación, es una industria petrolera a nivel universal. Y China tiene participación en esa megacorporación. China tiene algo de sociedad con la ExxonMobil, pues. Tiene una patica ahí. Una patica ahí. Entonces uno va descubriendo cosas, los poderíos de este mercado de petróleo internacional, de explotación del petróleo. Pero es que, ¿qué pasa? O sea, yo creo que el presidente Chávez no se imaginaba
de las reservas petroleras que estaban ahí. Pues ya se descubrieron más o menos en el 2000, a finales de 2014, empezando el 2015. Pero también lo que tú decías, Orlando, también Sí. se utilizó la política y el populismo, y entonces en ese acercamiento con Caricón, en ese acercamiento con Castro, que indudablemente está del lado del gobierno de Guyana, fíjate tú, a donde nos conduce también. Sí. No estoy hablando específicamente que el gran culpable es Chávez, es que venimos en fila india, cometiendo errores. Por eso que yo aclaro, cuando en una entrevista contigo, yo lo aclaro, es que no le podemos tirar los últimos errores, los errores son históricos. Los errores vienen inclusive desde 1835, o sea, son históricos. Pero eso es por desapego, Orlando. Es dura la expresión. Lo que pasa es que Venezuela estuvo, bueno, Bolívar estuvo muy ocupado antes de esa fecha colonizando, y estuvo muy ocupado en Sudamérica. Y ellos, Gran Bretaña sabía, porque Bolívar es un hombre muy reconocido, ahorita lo determiné, tuve una entrevista con el gobierno de la ciudad en Missouri que se llama Simón Bolívar, y él fue muy reconocido en la historia americana como guerrero. Entonces, Gran Bretaña, que conocía a Bolívar y sabía que era el que iba a pelear esta parte, podía pelearlo, estaba ocupado colonizando Sudamérica, y ellos se aprovecharon y se aventajaron. Eso fue un momento histórico, no creo que los vehículos eran los caballos y los barcos, pues entonces... Sí. Pero eso fue, claro, puede ser un error o una emisión, pero producto del imperio que correspondía a Gran Bretaña y el poder. Pero fíjate que, hablando de imperio, así como desde 1833-34 que se descubrió oro y minería, y eso hizo la invasión, la posesión de Gran Bretaña, que se iba arrimando desde el occidente del río Esequibo hacia Venezuela, volvió a suceder. Porque en el 2015, cuando descubren esos petróleos y lo descubren estas plataformas de estas empresas americanas, llaman al gobierno guyanés, que estaba en dificultades financieras, le dice: mira, descubrimos esto, vamos a explotar, sí, pero el gobierno guyanés le dice: pero yo tengo aquí un acuerdo diferente, un acuerdo de suspensión, no le hagas caso, nosotros somos el poder, porque así hablan, y vamos a establecer esta plataforma. Bueno, en el 2015 Venezuela sí hizo algo. De hecho, recuerdo que hicimos un programa aquí en el 2015 con tu presidencia, Martínez Natera, sobre que cuando Venezuela se dio cuenta que estaban colocando plataformas petroleras de explotación en esa parte marítima, Venezuela crea, además de la SODI en cada una de las entidades, que creó la SODI, Zona Integral de Protección de la parte marítima e insular, el SODIMAI, y colocó, y la sede del SODI, el comando del SODI, que obviamente estuvo a cargo de un vicealmirante, fue una fragata que colocaron justamente allí e impidió que barcos de naturaleza mercantil de estas empresas petroleras pues no avanzaran. O sea, verdad que no recuerdo si la canciller en esa oportunidad era Delcy Rodríguez, pero sí hizo un buen trabajo, por si no estuviesen aventajados. Pero es que esa pelea y esa lucha siguió. Ellos están explotando. Quien se está aventajando de esa explotación es la empresa americana y Estados Unidos, porque firmaron un contrato de regalía, y solamente creo que de esa explotación un 3 o 4% ingresa a Guyana. Pero fíjate que estuve analizando cómo va las finanzas guyanesas. Subió un 62% claro. El ingreso. Este año 2023 ya Guyana subió un 62% del PIB, del Producto Interno Bruto. Sí, el impacto del petróleo y de la negociación. Per cápita, porque tú sabes que esta parte de esta Guyana en reclamación, pues, hay un habitante por cada 1.5 kilómetros, no hay muchos habitantes, sobre todo en la parte norte, en la parte sur, no sé, de la zona en disputa, pues, no se puede hablar. Entonces dice, per cápita sería la nación con más reserva petrolera en el mundo, va a superar pues a Venezuela, per cápita, y puede ser una nación muy importante desde el punto de vista económico. Eso es lo que podemos perder, lastimosamente, en la audiencia del 7 de abril, y tenemos que estar unidos todos los venezolanos, los juristas, los partidos políticos, todos, olvidarse de la parte política. Si se le aventajó o no se aventajó, bueno, con mucho cuidado con la pregunta en la consulta, porque también conocemos cómo es la sala constitucional, que puede darle un control constitucional a la interpretación a una interpretación. Pero tenemos que estar con mucho cuidado, tenemos que buscar cuáles son los argumentos correspondientes, porque el 7 de abril, ante la Corte Internacional de Justicia, podemos perder... ¿Quiénes son los magistrados? El magistrado principal, afortunadamente, no recuerdo el nombre, yo tenía una imagen y no se la pasé ayer a Antonio, pero lo podemos buscar. Pero afortunadamente
hay momentos en la Corte Internacional de Justicia. En el 2018 recibimos un gran ventarrón de parte de alguien que se consideraba amigo de Venezuela, que era el secretario general de la ONU, Guterres, basado en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Dice, momentico, ya este asunto no lo voy a dilucidar por la ONU, pasa a la Corte Internacional de Justicia, que es un organismo de justicia de la ONU. Y Almagro también tiene una actitud... Y también esta semana el secretario general de la OEA, Almagro, también dio un discurso muy en contra de Venezuela. Y obviamente el subsecretario de Estado occidental, Nico, Brian Nichols, también. Sí, Nichols. Claro, tiene un pronunciamiento. Caricón también tiene un pronunciamiento en contra. Pero claro, hemos recibido muchos golpes esta semana, golpes peligrosos. Para eso tiene que ver, Santoro, tú eres abogado y desde el punto de vista jurídico te lo pregunto, porque eso tiene que ver también con la posición política de Venezuela. ¿Influye eso? Bueno, yo no creo que hasta ahí lleguen. Yo creo que el sentimiento Esequibo se lleva en el corazón de cada venezolano. No, pero yo digo los aliados internacionales que tienen en este momento Guyana. No, por supuesto. Lo que pasa es que Guyana, hay unas palabras que están utilizando, creo que lo escuché de Diosdado Cabello ayer, tiene toda la razón. La Guyana se puso en manos de la ExxonMobil. ExxonMobil parece que fuese el gobierno administrativo de la Guyana. Y yo creo que la Guyana ahora ha puesto su dependencia en manos de esta explotación petrolera y obviamente hace todo lo que lo asesora el gobierno americano y la empresa ExxonMobil. Orlando, ¿cómo se explica que Caricón, a quien incluso se le creó Petrocaribe, exprese una solidaridad automática con la República Cooperativa? Siempre ha sido así la conducta de Caricón, de los países que integran Caricón. Con el tema Esequibo, Caricón siempre nos ha dado la espalda, a pesar de que Venezuela ayudó mucho a estos países caribeños. Nosotros le hicimos el aeropuerto a Martinica, por ejemplo, ¿sí entienden? Nosotros, Venezuela ha ayudado y cooperado mucho a estas personas, pero Caricón no dio la espalda. Hubo algo ahí en el 2004, un pronunciamiento del presidente Chávez donde dice, bueno, pero yo no voy a, porque nosotros no vamos a permitir que ellos exploten ahí. Ellos le están sacando punta a esa conversación. ¿A ti te parece que la posición de Venezuela con respecto a la propuesta o a las expresiones del presidente Ali de la República Cooperativa de Guyana fueron débiles, fueron carentes de argumentos? Bueno, primero que quien responde es el canciller, ¿no? No, pues debidamente debe ser el canciller. Bueno, eso es que el presidente Maduro no fue a la asamblea tampoco. No es el canciller. Bueno, es que el presidente Maduro... Te lo digo porque estoy leyendo una declaración del COBRI, que es una ONG que es especialista en temas internacionales, y dice lo siguiente: lamentamos que la delegación de Venezuela que asiste a la 78 Asamblea General de la ONU formuló un débil pronunciamiento, carente de argumentos técnicos contundentes, en respuesta a la falsa narrativa sobre la controversia expuesta. Claro, que fue Gil. Pero lo que sucede es que yo creo que fue una sorpresa. No se imaginaron que el presidente de Guyana en el discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas iba a tocar el tema, iba a decir, advierto que voy a llamar a licitación que son ilícitas. Nos sorprenden, Orlando, porque nosotros no estamos con el día a día con ese tema. De verdad no fueron preparados. Si nos dicen que nos van a quitar Margarita, yo creo que nos sorprenden. O nos dicen que nos van a quitar los teques, yo creo que nos sorprende. Pero la Guyana es otra cosa. Es otra cosa. Tienes razón, sí, yo considero que tuvieron que haber ido con más argumentos. O lo dejaron para después. Bueno, pero el después, tú sabes todo lo que está produciendo. Finalmente, dame un minutico más, Antonio. El COBRI es el Consejo Venezolano de Relaciones Interinstitucionales, que preside mi buen amigo Kenneth Ramírez, con quien tengo pendiente una reunión y una entrevista. Tengo entendido que está fuera del país. Orlando, finalmente, como abogado, como jurista, como hombre de paz, como hombre de conciliación, como hombre de acuerdo y entendimiento, ¿cuál crees tú que es la solución? ¿Qué recomendaría Orlando Santoro si lo llaman como consultor, el gobierno venezolano? Siempre llega, para mí la solución es hacerle caso al tratado que firmamos, buscar una solución pacífica aún, es decir, entendiendo que está vigente, que ya la Corte Internacional de Justicia dijo que no estaba vigente a los efectos porque admitió. Yo estoy de acuerdo con lo que hizo el presidente Maduro ayer, que se ordenó
a mandarle un mensaje al presidente Ali de la cooperativa de Guyana, diciendo vamos a utilizar el CARICOM para que nos llame a sentarnos nuevamente y ver si buscamos una administración y una solución conjunta. Yo creo que eso es mejor que esperar una audiencia. Yo creo que eso es lo que van a preguntar también debería preguntarse en el consultivo de referéndum constitucional, porque la audiencia está un poquito complicada. Tenemos argumentación válida en cuanto al tipo 7 Yuri y todo lo que es todo el enmarañamiento de 1899, porque en la asamblea del 7 de abril de 2024 se va a tratar el tratado de 1899, no se va a tratar la convención de Ginebra, desafortunadamente. Entonces, ojalá llegásemos a un acuerdo y se suspendiese y lograr suspender esa audiencia ante la Corte, porque estamos muy comprometidos, estamos muy angustiados de perder los 160.000 kilómetros cuadrados de agua, petróleo, diamante, rodio, que es un mineral que está explotando y que nadie lo toca. Eso es lo que vamos a perder. Muchas gracias, Orlando Gracias Santoro, de verdad, excelentes argumentos, excelente exposición. Y bueno, queda para el análisis de cada venezolano este tema tan delicado. Amigos, recuerden, esta noche a las 8 en reposición este programa y mañana ustedes y nosotros tendremos un nuevo Frente a Frente. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti.